les damos una cordial bienvenida a la tercera sesión de nuestro ciclo de conferencias, Huellas Pedagógicas, experiencias de egresados y egresadas de la Facultad de Educación. Les habla Jacqueline Duarte Duarte, profesora vinculada de la Facultad de Educación, y actualmente me desempeño como profesora enlace con los egresados y las egresadas de los programas de pregrado y posgrados. Bueno, les damos una calurosa bienvenida. Les pedimos disculpas por el cambio de agenda, pero resulta que nuestro egresado Julio César Olivero presentó una situación, una calamidad doméstica y no nos pudo acompañar hoy. Por eso, y de una manera muy generosa, me anticipo a agradecerle al profesor Juan Camilo. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Bueno, hoy nos acompaña el profesor Juan Camilo Estrada Chau. Él nos va a trabajar un tema bastante interesante que tiene que ver con su tesis doctoral, cuyo título es Trabajo docente en el sector privado, narrativas de docentes principiantes. Recordemos que el profesor Juan Camilo es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, en Magíster en Educación y Derechos Humanos, y actualmente, como les decía, se está realizando los estudios doctorales en Ciencias Sociales Humanos en la Universidad de Antioquia. Es profesor de la Facultad de Educación de la universidad y también ha venido trabajando con el grupo Diverser de la facultad. El profesor Juan Camilo tiene numerosas publicaciones en revistas académicas en temas relativos a la educación, la interculturalidad y estudios de género. Profesor Juan Camilo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que fue a última hora, pero eso es lo bueno de nuestros egresados, que Ujú. tienen el sentido de pertenencia, viven y vibran con nuestra alma mater. Y eso es para agradecer permanentemente. Gracias, Juan Camilo. Entonces, como sabes, la metodología básicamente es, tú defines cuánto tiempo decides y quieres expresar, poner en diálogo tu proyecto, tu conferencia, y después damos paso a las intervenciones, preguntas de las personas asistentes. Les damos una bienvenida, como les dije, y sobre todo un agradecimiento porque sabemos que no es fácil. Estamos en una hora un poco complicada. La ciudad también ha estado complicada por los problemas del metro, pero aquí estamos y eso es lo más importante. Bueno, profesor Juan Camilo, así que lo escuchamos. Profe, muchísimas gracias, pues igual por la invitación y a las personas que nos acompañan. Yo espero que sí, sobre todo ahorita podamos como tener una conversación en vista también de que somos pocas personas, pues que eso nos permita que fluya más chévere, que no sea como un asunto tan catedrático. Bueno, como les decía la profe Jacqueline, lo que yo les voy a compartir hoy es principalmente como la problematización en torno a esta pregunta que yo me hago por el trabajo docente en el sector privado, particularmente con docentes principiantes que también podemos encontrar en la literatura como docentes nobles, pues como que hay distintas denominaciones, yo opto por esta, eh, y como avisorar algunas tensiones que emergen en ese trabajo de campo que hasta el momento he podido realizar en el marco del doctorado. Em, Pues este proyecto es un proyecto que ya está aprobado, ¿cierto? Que está en desarrollo, que tiene como título Configuración de las identidades profesionales de docentes principiantes en el marco de la precarización del trabajo en el sector privado en Antioquia y parte como de dos preguntas: cómo configuran sus identidades profesionales los y las docentes principiantes que trabajan en colegios privados y cómo inciden las condiciones de precarización laboral en la configuración de dichas identidades profesionales. Y el objetivo de investigación es comprender las experiencias de configuración de esas identidades profesionales de los y las docentes principiantes que trabajan en colegios privados a partir de las narrativas de su vida laboral. Es como una visión panorámica de lo que es el proyecto y me gustaría, incluso hacía inicio un poco como parte de la tesis que estoy escribiendo y es como las motivaciones que me llevan a preguntarme pues por este asunto de la relación entre identidades profesionales docentes, docentes principiantes y educación privada. Yo creo que, pues para las personas que estamos acá, que probablemente todas somos profesionales de la educación en alguna de sus denominaciones, por pregrado o por posgrado,
la profesión docente como tal es una profesión expuesta a la precarización, independientemente del sector y del nivel en el que se trabaje. Incluso cuando yo he hablado sobre este tema en otros escenarios, inmediatamente aparece, por ejemplo, profes de cátedra, ¿cierto? Entonces, uy, la precarización de los profes de cátedra en la universidad pública, o de los profes de planta en las universidades privadas, o de la precarización de los y las profes de los colegios oficiales, ¿cierto? Como que es una profesión que en general es muy, voy a usar la palabra vulnerable a la precarización, que ya llegaré un poco como a explicar, al menos qué entiendo yo en este momento por precarización. Y entonces, como que esa es una realidad que yo no desconozco. Sin embargo, pues es evidente que yo tengo una mirada particular sobre la educación escolar privada, primero por mi propia experiencia como docente principiante en un establecimiento privado. 4 meses antes de graduarme de la licenciatura en Ciencias Sociales, yo comencé a trabajar como profesor de inglés en un colegio privado de la zona de Las Palmas, un colegio de élite. Mm, pues bueno, muy conocido porque cierto cantante de reggaetón se graduó de allá. Eso era como lo que hacía que fuera más conocido el colegio, no por su calidad, no por otra cosa. Eh, y digamos que empiezo como a tener una serie de experiencias que me hacen cuestionar mucho como ese lugar como profesional de la educación en este sector. En principio, y ahí es donde yo empiezo a hacer una diferenciación entre las condiciones contractuales y las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque yo tenía un buen contrato, ¿cierto? Por ejemplo, como por ser profesor de inglés, yo recibí una bonificación de $500,000. Entonces, en 2016, sin haber terminado la carrera, yo estaba recibiendo aproximadamente 2.100.000 pesos, que cuando conversaba con mis colegas, era un muy buen salario, ¿cierto? Porque el promedio, por ejemplo, de quienes habían sido mis compañeros y compañeras de la U, era 1.400.000, 1.300.000, entonces era como, wow. Tenía una jornada medianamente vivible, ¿cierto? El colegio proveía el transporte, proveía la alimentación, tenía todos los recursos a mi disposición, además una infraestructura, una muy buena infraestructura, o sea, como que había unas condiciones de contrato que estaban muy bien. Incluso el profesor de lengua castellana de bachillerato, que ya tenía una maestría, él ganaba 1.500.000 pesos, porque él no tenía la bonificación que tenía yo por ser profesor de inglés. Entonces, ¿por qué? Porque allí no funcionaban ni escalafones, ni salarios por formación, sino todo el mundo tiene el mismo salario y se dan bonificaciones por tareas específicas. Ser profesor de inglés, ser jefe de grupo, ser jefe de área, bueno. Entonces, hasta ahí, bien, ¿cierto? Como que yo decía, ok, son unas buenas condiciones. También era la oportunidad de terminar la carrera ya con trabajo, pues porque además sabemos que encontrar trabajo recién graduado no es fácil, o no siempre es tan fácil. Pero empiezo a notar asuntos que tienen que ver con las condiciones laborales, ¿cierto? Ya no tanto con lo que está estipulado en el contrato, sino las condiciones bajo las cuales se trabaja, el día a día, lo cotidiano. Entonces, por ejemplo, como todos estos asuntos de convivencia y disciplina, que realmente tenemos que hablar de convivencia, derivados de la 1620 del 2013, en este lugar no existían. O sea, era un lugar casi como en una completa anomia, en la cual los y las estudiantes, pues de cierta manera, hacían lo que querían porque había ausencia de la norma. Yo me acuerdo, por ejemplo, una experiencia en la que un estudiante le tira una roca a una profesora en la cara y la respuesta de la administración es, tú tienes que enseñarle que eso está mal, punto. O sea, no hay ninguna consecuencia. Entonces, claro, en un ambiente donde no hay consecuencias a una acción que perturba la convivencia, pues eso se reitera. Eh, Había una política de inclusión en la cual incluso a las familias se les prometía, era una promesa de valor de esa institución privada, pero en la práctica era muy difícil porque particularmente yo no tenía tantos estudiantes con diagnósticos o con necesidades educativas especiales, pero aquellos a quienes tenían mis cursos pues demandaban mucha atención. Entonces, claro, en ese momento lo que yo hago es abocarme mucho a acompañar a estos chicos y chicas, sobre todo eh, como en el espectro autista y con algunos compromisos cognitivos, y logramos unos avances importantes, ¿cierto? Como que incluso había familias que me decían, hasta que tú llegaste, a mi hijo no le gustaba el inglés, ahora quiere ver televisión en inglés, solo quiere escuchar música en inglés, quiere que le hablemos en inglés, porque era un poco trabajar también la motivación para aprender la lengua.
Y el llamado de atención del colegio era, es que estás descuidando a los otros. Entonces era como, venga, pero usted me está exigiendo unas prácticas de inclusión que me demandan mucho tiempo, pues sí que yo tengo que sentarme básicamente al lado de cada persona, trabajar con ella, y al mismo tiempo me demandas que no le estoy prestando atención a los otros, porque no había ningún apoyo para la inclusión. Lo único que había era como unas recomendaciones de las coordinaciones, que eran psicólogas todas, no había nadie con formación en educación, entonces eran recomendaciones muy de tipo cognitivo, ¿cierto? Como una mirada muy cognitivista, que particularmente para mí era complicado porque pues venía de una formación muy sociocultural. Entonces como que para mí el aprendizaje tenía que ver con cosas más allá que el funcionamiento del cerebro, que era un poco lo que ellas todo el tiempo trataban de explicar. Entonces como ese tipo de cosas a mí me empezaban a molestar porque además iban un poco en contra de mis principios, pues como maestro que me había formado, que estaba terminando de formarme. Otra cosa, por ejemplo, que me parecía absurda, traían un experto a que nos formara, ¿cierto? Como la formación permanente de los profes, y el experto saca 10 cartas a quien pretende enseñar de Freire y nos dice, profes, este libro es la perfecta descripción de la profesión docente si le quitamos todo lo político, ¿cierto? Como que entonces ahí aparecía, es como, amigo, usted no ha leído a Freire, o sea, usted leyó ese libro pensando que era como una autoayuda y le quitó todo el trasfondo de la obra de Freire. Bueno, es como cosas de ese estilo. Y hasta que finalmente pasa una cosa que a mí ya como que me desacomoda, y es que la auxiliar de contabilidad, pues éramos cercanos porque era mi vecina, entonces íbamos y volvíamos juntos, y esta mujer muchos días, 2, 3 días a la semana, se quedaba horas extra en el colegio que no le pagaban, que no tenía transporte porque pues la buseta bajaba a 1 hora y si alguien se quedaba ya tenía que resolverlo por su cuenta en una zona semirural, donde había que caminar más o menos 1 kilómetro hasta donde pasaba el bus. Eh, Cuando volvemos de vacaciones, me encuentro con que a esta persona la despidieron para contratar una practicante porque era más barato. O sea, era como, uy, o sea, la trabajadora se entrega, se dispone a la institución, regala su tiempo porque no se lo están pagando, no se lo están reconociendo. Y la mirada, la postura del colegio es, ay, no, es que nos sales muy cara, vamos a contratar a alguien que nos salga más barato. Entonces, en ese tipo de cosas yo empiezo como a rayarme, y decido renunciar. Entonces, eso es como a grandes rasgos una experiencia personal. A eso se suma las constantes conversaciones con mis amigos y amigas con quienes había estudiado la carrera o incluso de otras carreras que arrancaron su vida profesional en el sector privado, que es probablemente donde iniciamos la mayoría de personas que nos graduamos de las licenciaturas, pues porque no hay que pasar el concurso se demora, etcétera, etcétera. Y claro, aparecían historias y experiencias incluso más problemáticas que la mía. O sea, finalmente la mía era como de las menos eh, complejas, por no usar otro adjetivo. Eh, entonces, las humillaciones, los malos tratos, la intensificación de la jornada, incluso como ciertas formas de desprecio, tanto de directivos, directivas, familias, estudiantes, malos salarios, jornadas extensas, trabajo fines de semana, que yo no tenía eso, ¿cierto? Entonces por eso era como, uy, yo, entonces aparece eso de yo me estaba quejando, pero yo no estaba tan mal. Entonces hasta ahí era como, bien, hay unas condiciones precarias para ejercer el trabajo, no en todas las instituciones, por supuesto que no, habrá colegios que ofrecen muy buenas condiciones laborales, eso es real. Infortunadamente no son la mayoría, suelen ser más bien la excepción. Y hasta ahí era una pregunta que incluso fue mi trabajo de maestría por las condiciones laborales de profes en colegios privados, ¿cierto? Ahí era como una pregunta muy general, muy panorámica. Cuando empiezo a trabajar como profesor de cátedra en la facultad en el 2017, me encuentro con una mirada muy vocacional o una postura muy vocacional de quienes eran mis estudiantes, que incluso me decían como, yo trabajaría si no me paguen. Entonces era como, ok, bueno, ve y trabaja 1 año y cuando vuelvas me cuentas si harías ese trabajo sin que te pagaran. Em, y bueno, como que íbamos conversando, también iban emergiendo pues las experiencias de uno como profe en la formación de futuros y futuras profes, evidentemente. Y pasa algo como entre 2019 2022, que se suma a esa pregunta que yo ya tenía, y es que quienes fueron mis estudiantes se gradúan, van al campo laboral, trabajan en colegios privados
vuelven a la universidad por alguna razón, nos encontramos en una jardinera, en un encuentro de algo de la licenciatura, y empiezan a decirme, yo ya no quiero ser profe, yo me equivoqué de carrera, yo voy a estudiar otra cosa, voy a hacer una técnica en turismo, voy a montar un emprendimiento porque yo ya no quiero ejercer esta profesión. Y entonces cuando uno empieza como a indagar, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cuál ha sido la experiencia? La razón era, es que si mi vida es trabajar en un privado, yo prefiero un poco como echar a la basura estos 5, 6, 7 años y montar una empresa de, por ejemplo, uno de los entrevistados tenía una empresa de lavadoras y neveras, como que entregaba lavadoras y neveras. Pues un poco porque decía, prefiero esto a tener que estar en un colegio de estos. Entonces ahí es cuando a mí me aparece la pregunta por estas condiciones en las que se ejerce el trabajo. ¿Qué incidencia tienen en esa configuración de la identidad profesional en personas que apenas están arrancando su carrera profesional? Distinto a pues personas que ya lleven 8, 10, 12, 15 años en el ejercicio, pues que ya habrán consolidado otras cosas, que habrán hecho otras preguntas, pero aquí era como estas personas que apenas están arrancando y es un poco como un choque con la realidad y darse cuenta que la vocación no era suficiente para enfrentar los desafíos del mercado laboral, por ponerlo de alguna manera. Entonces ahí es donde aparece la pregunta por docentes principiantes y la configuración de sus identidades profesionales, ¿cierto? Ya no era un asunto de conocer las condiciones laborales, sino también comprender eso, qué incidencia tiene en esas identidades profesionales eh, de los y las profes principiantes, porque para mí sí era una cosa mm, como de cierta afectación personal, ver esa, pues como personas que uno conoció, que estaban súper comprometidas en su formación, con muchas expectativas, con compromisos políticos, 1 o 2 años después decir, yo me equivoqué de carrera, ¿cierto? Como yo ya no quiero vivir esto. Y darse cuenta también que el concurso público no es una cosa tan fácil. Mis colegas con quienes yo me gradué en el 2016 se vinieron a vincular por primera vez en el 2024, después de haber pasado el concurso del 2022, o sea, al menos 8 años después. Es un poco el panorama para las personas jóvenes, bueno, jóvenes no necesariamente, principiantes es, uy, son al menos 8 años. Pues como, o sea, es que sí va a tener que pasar un tiempo en el que yo puedo dar con una muy buena institución que me brinde buenas condiciones, como puedo caer en otras que no lo son tanto y les voy a poner un ejemplo en un momento, como para que me entiendan por qué digo, por qué hago tanta como énfasis en la precarización. Entonces, un poco como para irle poniendo a esto también contenido teórico un poco, eh, Sastizábal, Lunas y Cruz, en una investigación que hacen en el Valle del Cauca, pues muestran que los y las docentes jóvenes suelen iniciar su trayectoria profesional en colegios privados donde acumulan experiencia para luego concursar y acceder a un nombramiento en el sector oficial. Y eso me lo voy a encontrar mucho tanto en los grupos focales como en las entrevistas. Y es como, yo estoy aquí porque necesito experiencia, pues digamos como, necesito experiencia, necesito sobrevivir, pero la experiencia siempre aparece como un asunto que les hace permanecer allí. Eh, y también entender que este momento, como esa etapa de ser docente principiante, como entre el primer y el quinto año, dirá Huberman, es una etapa de inserción laboral, que es otro concepto pues, que habría que desarrollar a mayor profundidad, en la que se da una transición entre la formación inicial y su incorporación al mundo laboral, ya como profesional plenamente cualificado, que es distinto a cuando uno va, por ejemplo, como practicante, que hay unas responsabilidades que todavía no tiene por completo, está todavía en proceso de aprendizaje, ya cuando llegas con el título, con la cualificación, si bien sabemos que estamos en constante proceso de aprendizaje, ya hay asuntos que no se van a, vamos que no se van a dejar pasar, ¿cierto? Que no te van a decir como, ay, bueno, no, tú estás aprendiendo, es como, no, usted tenía que hacer esto, no lo hizo, entonces asuma consecuencias, responsabilidades y demás. Y también dice Huberman que es un momento de supervivencia por la diferencia que existe entre los ideales y las realidades cotidianas de la escuela. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, en la formación leer La vida en las aulas de Philip Jackson. Claro, La vida en las aulas de Philip Jackson te muestra un aula ideal, pero esa no es el aula que tenemos, no sé, en un colegio privado de familias de ingresos medios bajos en Manrique, ¿cierto? Pues Philip Jackson me está hablando de unas aulas de clase media en Estados Unidos, pues como
eso va generando unos ideales que bueno, luego se van a confrontar con la realidad. Y también es una etapa de descubrimiento por el entusiasmo de comenzar, de iniciar la carrera, de aplicar lo aprendido y que muchas veces como que te encuentras con esa barrera. Pongo un ejemplo. Este colegio en el que yo trabajaba se vende, bueno, estamos hablando del 2016, puede que ya no, no estoy muy enterado de cómo está en el momento, pero se vendía como un colegio con un modelo súper alternativo. Ellos no creían en nada de la educación tradicional es lo peor, aquí brindamos otras opciones. Yo daba clases en tercero, cuarto, quinto y sexto, en clase de inglés, en dos asignaturas, gramática y fonética. En cada una de esas asignaturas, por periodo, tenía que hacer 4 exámenes de las 4 competencias. Entonces, en total terminaban siendo eh, 16, 32 exámenes que los estudiantes hacían al año, o sea, niños de tercero. Y el examen tenía que ser en formato papel, pregunta-respuesta. Cuando yo decía, como no venga, pero hagamos una cosa con material concreto, yo hago, no sé, un karaoke con los chicos para que practiquemos speaking. Era como, no, ellos se tienen que acostumbrar al formato pregunta-respuesta porque así se preparan para las pruebas a ver. Entonces yo decía como, oye, ok, este es el modelo alternativo contra, ¿cierto? Que va en contra de lo tradicional. Entonces también es como darse cuenta que una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. Y hay investigaciones que muestran que es una etapa en la que hay altos niveles de cansancio emocional y burnout, es como ese síndrome de estar quemado, ¿cierto? Como cuando la carga laboral, las condiciones bajo las cuales trabajas, pues empiezan como a afectar incluso tu salud y una tensión constante entre la vida profesional y la vida personal, sobre todo cuando la vida profesional comienza a ocupar el tiempo de la segunda, que eso se exacerbó mucho, por ejemplo, en la pandemia, con el tener que crear grupos de WhatsApp con las familias, que las familias te llamaran un sábado, un domingo a las 10 de la noche, ¿cierto? Como que ya el trabajo se empieza a volver como un asunto que ocupa todo tu tiempo. Entonces, vean este ejemplo. Eso es una foto que me manda la que en ese momento era una estudiante que comenzó a trabajar, una recién egresada, que comienza a trabajar en un colegio privado y le dicen, bueno, profe, estas son las funciones que usted debe cumplir, como la lista de tareas. Entonces, las primeras son tareas muy comunes en la profesión. Llegar a la zona de cuidado en el descanso, vigilar los comportamientos de estudiantes, evitando juegos bruscos y situaciones que alteran la convivencia, ser reiterativos con el porte del uniforme, dejar aseado y organizado su lugar de acompañamiento, ¿cierto? Como que ese lugar del descanso donde le corresponde estar quede limpio. Uno dice, bueno, los chicos uno los invita a que limpien. Mm, el problema es la sexta, que dice, al docente que le corresponde la disciplina, que se rota cada semana, se encargará de las llaves y del cuidado de la misma. De la misma, me imagino que es de la disciplina o de las llaves, no lo sé. Y por lo tanto, deberá estar pendiente de la puerta principal, llaves y demás, sacar basuras los días lunes, miércoles y viernes y lavar el baño de profes y niños. Entonces, la lectura que yo hago externa es, con los y las profes, este colegio se ahorra un trabajador o trabajadora de vigilancia y un trabajador o trabajadora de servicios generales, porque entonces ocupa a los profes que se encarguen del aseo, de la vigilancia y del cuidado de la infraestructura de la institución. Entonces, claro, los y las profes recién llegadas a la institución, pues comienzan a manifestar su inconformidad, como, y venga, como así que una de mis funciones como docente es lavar el baño de profes y niños. No porque lavar un baño sea una tarea denigrante, no, pero es que no debería ser una tarea que corresponda al perfil docente, porque para eso hay otros perfiles y por eso digo que incluso parte del problema es eliminar esos cargos, ¿cierto? Es que estás incluso dejando sin trabajo a 2 personas, una de vigilancia y otra de servicio general. Y la respuesta de la rectora es esta. Buenas tardes, profes. El coordinador me estaba contando cómo va el proceso con ustedes. Me preocupa la inconformidad que han dado a conocer con el formato de tareas. La verdad no veo por qué, ya que es algo que institucionalizamos como mejora para este año y no es difícil, es algo básico y fácil. Así que yo no voy a quitar ningún proceso de mi institución por el momento, así como tampoco, pues me imagino, el trabajo del sábado se va a quitar para que ustedes lo tomen para trabajar en el formato. No sé qué sea el formato. Así que les pido el favor de realizarlo para cumplir como se les informó. Sé que pueden ser muchas cosas para los nuevos, es normal, pues no conocían cómo se trabaja en la institución
y están aprendiendo. De igual forma, al inicio de cada año el trabajo puede ser mucho, así como al final o en visitas de interventoría. Así que les pido el favor que el que no esté conforme con el trabajo en la institución me lo haga saber, pues así se mirará qué decisiones en conjunto se tomarán. La verdad, no me gusta trabajar con docentes inconformes con mi institución. De pronto no es el lugar que se acomoda a ustedes. Muchas gracias, quedo pendiente en la entrega de las responsabilidades y dispuesta a hablar con el que no se acomoda a mi institución. Feliz tarde. Em, Esto, como quiero, para analizar muchas cosas. La primera es que en el sector privado, un maestro o maestra nunca será indispensable porque esa es una profesión en la que hay un gran ejército industrial de reserva. Básicamente cualquier persona con un título profesional e incluso a veces ni siquiera con título profesional puede enseñar en una institución privada porque hay ausencia de regulación. Digo, el sector oficial tiene unas regulaciones un poco más claras que igual ampliaron ese ejército industrial al vincular en el 1278 profesionales de otras disciplinas y en el privado pues esto se exacerba más. De nuevo, vuelvo a mi experiencia personal, este profesor que conté al principio de lengua castellana renuncia. Estoy en la oficina de la administración resolviendo algo y viene el chico de sistemas y le dice a la administradora, hay 500 hojas de vida para el cargo de lengua castellana, las vamos a revisar todas. Y yo era como, pucha, 500 hojas de vida. Con 500 hojas de vida esperando, ¿a quién le va a importar si un profesor está inconforme o no está conforme? En términos como de esa mirada administrativa del costo-beneficio, porque eso evidentemente tiene efectos en la formación de los y las chicas, porque por ejemplo ese año tuvieron 4 profesores de lengua castellana, justamente porque había una alta rotación. Yo renuncié en agosto y yo era el profesor número 17 en renunciar ese año. Pero eso administrativamente parece que es irrelevante, porque igual hay profes haciendo fila y que van a tolerar estas condiciones porque necesitan sobrevivir. Un poco también es un abuso pues como de las condiciones materiales insatisfechas de las personas. Desde no, esto es solo un ejemplo. No quiero hacer con esto una generalización, pero también desde la perspectiva fenomenológica y narrativa que es la que tiene mi trabajo de investigación, pues a esto hay que darle mucha importancia, ¿sí? Porque es una experiencia personal que tiene efectos en lo que constituye esa persona como identidad profesional. Entonces, por ejemplo, la profe que me comparte esto era una de esas que me decía como, uy, no, si la profesión docente es esto, yo ya no quiero, ¿cierto? Yo voy a estudiar derecho, voy a estudiar otra cosa, pero esto no es lo que yo quiero para mí. Entonces, esta investigación no busca decir o mostrar si existe o no la precarización del trabajo docente en el sector privado. La investigación parte de que esa precarización existe, no como algo que sea general a todo el sector privado, pero sí como un fenómeno que está extendido y que además está auspiciado por las regulaciones estatales que existen hoy sobre el trabajo docente en el sector privado. Pongo como varios datos ahí a tener en cuenta. Estas dos investigaciones, la primera es la mía de maestría, la segunda es una investigación que se hace en Bogotá, muestran. La primera, 83% de los y las docentes del sector privado con título de licenciatura recibían salarios inferiores a lo que estipulaban los decretos de función pública. Y en el de Garzón y Pineda, el 55% de docentes recibe ingresos inferiores al valor estipulado en los decretos, lo que indica que están por debajo del escalafón. Eso responde a una realidad que es normativa, ¿cierto? Ni siquiera es como que el colegio diga, yo lo hago porque quiero, no, es que yo lo hago porque puedo. En un concepto que emite el MEN en el 2015, reitera que el decreto que aplica para el trabajo docente en el sector privado es el 2277 del 79, que además recordemos que existe un decreto vigente que es el 1278. Entonces, lo que dice el MEN es no, el 1278 solo para oficiales. Para privados vamos a mantener el 2277. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Hace poco peticioné al ministerio cuestionando este concepto del 2015 y la respuesta fue exactamente la misma. O sea, no me dieron los argumentos, simplemente dijeron, el estatuto del 2277 es el aplicable a colegios privados, punto. O sea, no dieron los argumentos.
que fue lo que yo estaba peticionando. Y lo segundo es que la contratación está regulada por el Código Sustantivo del Trabajo. Y en el artículo 101 se dice que los contratos en los colegios privados son por el año escolar. O sea, básicamente de enero a noviembre, en el mejor de los casos. Contratos fijos que ocasionan un fenómeno que seguíamos a describir un poco más, que es la incertidumbre, ¿cierto? Si tú todo el tiempo tienes contratos fijos, tú no puedes proyectar nada a futuro porque es que nada te asegura que el otro año te van a volver a contratar. Tú puedes terminar en noviembre y en noviembre te digan, bueno, muchas gracias, prescindimos de tus servicios, agradecemos todo lo que hiciste, punto. O sea, y no hay forma de decirle, no, pero venga, ¿cómo así? No, es que el contrato se acabó, yo no tengo ninguna obligación de renovártelo, porque es lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Distinto a la forma de contratación en propiedad de profesores oficiales que tienen un contrato indefinido. Otro factor que incide en esa precarización y que es normativo, que tanto el decreto 1850 del 2002, que ahora fue sustituido por el 277 del 2025, regulan la jornada de trabajo docente en el sector oficial, pero no aplica para el sector privado. Entonces hay colegios donde te encuentras profes que tienen 36 horas de clase a la semana, cuando el máximo, por ejemplo, en bachillerato en el sector oficial son 22. Hay un desfase, no sé, de 8 y 8 de unas 16, unas 15, 16 horas, pero las tareas además son las mismas. Hay que planear, hay que evaluar, hay que llenar formatos, hay que ir a reuniones, hay que reunirse con familias, etcétera, etcétera. Entonces hay unas disposiciones normativas que per se ya plantean unas condiciones de precarización, que lo que permiten es que las instituciones privadas pues terminen moviéndose en esas regulaciones o más bien en esa ausencia de regulación. De nuevo, hay unos que dicen, no, yo te voy a pagar por escalafón, entonces si tienes maestría te voy a pagar tanto, si tienes licenciatura te voy a pagar tanto, como hay otros que simplemente dicen, no, aquí todo el mundo se gana 1.300.000, independientemente de su formación, de las horas que trabaje, etcétera. Y entonces, en ese marco emergen unas situaciones eh, que si bien afectan en general a la profesión docente, pues por esta falta de regulación tienen una mayor incidencia en el sector privado. Lo primero es la intensificación de la jornada docente. Hay profes de colegios privados que no trabajan ni 40 ni 45 horas, trabajan 50, 60, porque además todas esas horas adicionales que uno tiene que dedicar en su casa a cumplir con tareas de la institución no son remuneradas. Hay profes que les dicen, usted tiene un contrato de 48 horas, pero a la semana solo cumple con 40. Pues uno dice, sí, pero es que esas otras 8 las uso en mi casa pues, para llenar formatos, para planear. No, tienes que venir el sábado porque es que el sábado hay que pagar las 8 horas que no estás cumpliendo en semana. O sea, hay un completo desconocimiento de lo que es realmente la tarea docente, que no es solamente estar en un salón, sino que es otro montón de tareas que son complementarias a la enseñanza. Hay una colonización del tiempo que describe sobre todo Hargreaves en el caso de los y las profes. Graeber lo hace más como en una perspectiva más amplia del trabajo, y es que al contratarte y al pagarte, el administrativo asume que tu tiempo es suyo. Entonces, tú me debes tu tiempo. Este trabajo de Graeber es un antropólogo británico, es un texto un poco sugestivo que se llama Trabajos de mierda. Lo que plantea es, hay personas que van a la oficina a hacer absolutamente nada. Él describe personas que iban a jugar juegos en línea porque es que no tenían nada que hacer y aún así el patrón le dice, no, usted tiene que estar acá porque yo le estoy pagando por su tiempo, ¿cierto? Ni siquiera por el trabajo, es porque usted esté aquí cumpliendo una jornada. La falta de seguridad laboral que está asociada a la duración de los contratos, lo que les contaba del artículo 101 del Código Sustantivo, genera unas barreras para agremiarse. Si bien asociarse y hacer parte de un sindicato es un derecho constitucional, los y las profes de colegio privado como trabajadores tienen coartado ese derecho por dos razones. La primera, porque cuando tú tienes un contrato fijo, que además así está regulado por la norma, y a ti no te lo renuevan, pues tú vas al sindicato, el sindicato va a decir, pues, pero es que eso es lo que dice la norma, si no se lo renovaron, habrá sido culpa suya. Pues cierto, como que es que el colegio no está obligado a renovar, entonces no hay forma como de que te puedan proteger al menos ese derecho como a la estabilidad laboral, ¿cierto?
Y lo segundo es que revisamos los estatutos de 7 sindicatos y solamente 3 contemplan la afiliación de docentes no oficiales. Antioquia, que es ADIDA, el Sindicato Departamental de Bolívar y el de Risaralda. Entonces, claro, el sindicato dice, nosotros recibimos profes de colegios no oficiales, pero en la práctica, ¿qué derecho te van a defender si simplemente el colegio tiene la potestad de decir, ah, usted está poniendo mucho problema, en noviembre le terminó su contrato y muchísimas gracias, me voy a buscar a alguien que no me ponga problema? Entonces, la misma norma coarta el derecho fundamental a la agremiación. O sea, ni siquiera es porque el sindicato diga solo profesores de oficial, es que así diga docentes no oficiales, en la práctica el derecho está coartado. Entonces, bueno, eso es como un panorama. Es evidente también que mi investigación parte de una suerte de sesgo, pero yo lo reconozco todo el tiempo. Por eso parto diciendo, la precarización existe y trato de mostrar normativamente que esa precarización existe en el sector privado, sin desconocer que es un fenómeno generalizado en el mundo del trabajo y de manera particular en la profesión docente. Entonces, les contaba ahorita, en la maestría fue un asunto muy panorámico, ¿cierto? Vamos a explorar cuáles son las condiciones, jornadas laborales, cuánto se ganan. En este, ya como para la tesis doctoral, la intención pasa de ser exploratoria a ser más comprensiva, ¿cierto? Porque ya lo que me interesa es las experiencias particulares de las personas que viven esta realidad. Entonces, por eso partimos de un paradigma de investigación fenomenológico hermenéutico que busca comprender e interpretar las experiencias vividas y cómo existe el fenómeno particular en la conciencia del sujeto, ¿cierto? Para ello recurrimos a un método de investigación narrativo que posibilita poner al sujeto en el centro, en tanto es el estudio de la experiencia entendida narrativamente. Y la intención, pues que eso es como a lo que espera desembocar esta tesis, es construir unas narrativas de la vida laboral y profesional que expresan los significados que las personas le dan a sus experiencias laborales. Son interpretaciones que las mismas personas hacen sobre lo que les ocurre en su vida laboral y profesional. Por eso no es ni una autobiografía, ni es un enfoque biográfico, porque si bien particularmente en las entrevistas, por ejemplo, yo sí indagaba con los y las profes que un poco como que recapitularan qué pasó en su vida que les llevase a tomar la decisión de ser docentes, pues donde nos vamos a concentrar realmente es en ese momento en que arrancan a ejercer la profesión, particularmente en el sector privado, entendiendo que esa identidad profesional pues se ha venido construyendo desde que llegan por primera vez a la escuela, ¿cierto? Que se encuentran con esa figura referente que es el maestro o la maestra. Bueno, y también hablo de docentes, porque como en la conceptualización que hace, por ejemplo, el profesor Humberto Quiseno, él nos dice, el docente es el trabajador, el maestro es el artesano. Entonces, el maestro se convierte en docente cuando pasa por el proceso de profesionalización. Y a mí me sirve más desde esta mirada de la docencia como trabajo o de la enseñanza como trabajo, hablar de la categoría docente, porque digamos que se aleja un poco de la mirada del maestro y la maestra artesana. Entonces, digamos que esa es como una descripción muy general de metodológicamente cómo se construye esta propuesta. Y ya en términos como del diseño, con mi asesor lo que hicimos fue diseñar una suerte de procedimiento que nos permitiera ir de lo más general a lo más específico. Entonces, aplicamos una encuesta cualitativa, que era un instrumento un poco largo, fue difícil. Siempre creo que cuando uno trabaja con encuestas y no es una gran empresa, no es una gran institución, es un poco complejo compilar los datos, pero finalmente logramos 60 respuestas de personas que cumplían con 3 criterios: tener un título de licenciatura, trabajar en una institución privada y estar entre el primer y el quinto año de experiencia profesional. Y al final de la encuesta, que era anónima, se les preguntaba si deseaban participar en la segunda fase de la investigación, que eran los grupos focales. Más o menos unas 20, 25 personas dijeron que sí, las contactamos, logramos realizar 2 grupos focales con 4 personas cada uno, porque justamente lo que empezaba a notar es que las dificultades de agenda estaban asociadas precisamente a la jornada laboral en semana. Entonces era como,
Profe, ¿podemos vernos a las 4? No, es que mi colegio queda en el Retiro, yo estoy llegando a Medellín a las 7. Era como, o sea, como, no, no hay cómo. Entonces hagámosla el sábado. No, el sábado yo estoy estudiando la maestría. No, es que el sábado tengo que subir al colegio. No, es que el sábado tengo una cosa familiar que no la puedo hacer en semana. Entonces fue muy difícil lograr conformar esos grupos focales. Entonces ampliamos las que inicialmente iban a hacer las entrevistas y realizamos 12, 8 con las personas que participaron en los grupos focales, pues que era más fácil lograr agendar con cada una en sus tiempos, y 4 más que por los temas de agenda no pudieron participar de los grupos focales. Entonces, como que ahí vamos en términos de la aplicación metodológica. Mm, Esta es algo que dice una profe, licenciada en sociales, que tiene 3 años de experiencia, que me parecía como interesante traerlo. Ella dice, la profesión docente está en disputa todo el tiempo, en todo momento. Incluso uno estando en el ámbito privado, uno va a su manera, uno está trabajando, toca cuidar el trabajo, pero hay pequeñas cosas, que si una reunión se extendió 1 hora más, uno por ahí en medio del chiste le dice, ah, ¿cuándo me vas a reponer esa horita que nos extendimos en esta reunión? Pues la profesión docente es una disputa constante, material e ideológicamente hablando. Y eso lo traigo acá y lo pongo porque, sobre todo en los grupos focales, esto era lo que más emergía, ¿cierto? Como algo que está todavía como en desarrollo, en mi trabajo de maestría lo amplío un poco más, que es el concepto de la proletarización de los y las maestras. Y es la proletarización implica perder su estatus intelectual, perder autonomía y perder valoración social. Entonces, en la discusión que se generaba en los grupos vocales, lo que las personas contaban era eso, ¿cierto? Como yo me siento, de nuevo, no, no todos, bueno, creo que un par no, el resto sí. Eh, Como yo siento que estoy perdiendo eso que se supone gané en la formación, en la licenciatura, y era consolidarnos como profesionales intelectuales de la educación. Yo llego acá y llego a seguir órdenes, no tengo autonomía y además tampoco tengo valoración de mi profesión, porque todo el tiempo me están diciendo que yo no soy indispensable, ¿cierto? Que hay 40 personas esperando llenar el cargo que yo estoy ocupando, ¿cierto? Entonces, que tengo que cuidar el trabajo, que uno no muerde la mano que le da comida, etcétera, etcétera. Como todas esas expresiones que salían, incluso un profe licenciado en castellano contaba que en su anterior colegio, en el que empezó, en el primero, el rector, que además era el dueño, porque esa es otra realidad con los colegios privados, es que suelen ser negocios familiares, muchos de ellos, sobre todo los más pequeños, todo el tiempo les decía pobresores, o sea, tanto en lo que les escribía por WhatsApp como en las reuniones, o sea, esa era su forma de referirse todo el tiempo a sus empleados, ¿cierto? Como pobresores, esa era la referencia todo el tiempo. Y claro, había quienes lograban disputar ese lugar de decir, venga, que es que usted no me está haciendo un favor, yo estoy haciendo un trabajo, que es un trabajo intelectual, eh, pero finalmente lo que se comprometía era la subsistencia. Este profe, el que contaba esa historia, alguna vez en la universidad yo le preguntaba un poco de manera descarada, bueno, ¿y qué? ¿Por qué permanece? O sea, como si este ambiente es tan horrible, porque realmente lo que me cuentas es horrible, ¿por qué permaneces? Y la respuesta era muy evidente, era como, Camilo, pues hay que pagar servicios, hay que pagar arriendo, yo mantengo a mi mamá, como, ah, claro, o sea, contra eso, ¿qué disputa ideológica va a haber? ¿Cierto? Ahí efectivamente ese lugar del intelectual se pierde por un asunto de condiciones materiales, que creo que se terminan aprovechando para generar unas condiciones particulares. Entonces, infortunadamente no pude porque no tuve como ocasión de organizar bien lo que estoy analizando de los grupos focales y de las entrevistas, traerles como esos fragmentos específicos, pero un poco con la codificación, esto es lo que voy identificando como aquellas tensiones que emergen en el encuentro con el escenario profesional de estos y estas docentes, y ya con esto voy a cerrar para que podamos conversar. Lo primero es el lugar de la vocación. Eh, es mi postura, puede ser una postura equivocada, ¿cierto? Que nosotros y nosotras tenemos una formación excesivamente vocacional, ¿cierto? Como que todo el tiempo hay un discurso
del amor, de la pasión, del deseo, pero poco nos detenemos a discutir esas condiciones. Hay estudiantes que llegan, yo acompaño prácticas finales, estudiantes que no conocen los estatutos, ¿cierto? No conocen los estatutos, no saben que es un concurso, ¿cierto? No saben que para ingresar al servicio educativo estatal hay que hacer un concurso público. Entonces, como venga, antes, que estamos formando? O sea, estamos formando un ideal y no la realidad de lo que es la materialidad de la profesión. Entonces también aparece mucho esa discusión y la daban los y las profes, tanto en los grupos vocales como en las entrevistas, de la vocación como justificación para la explotación, ¿cierto? Como, es que usted tiene que aguantar esas condiciones porque eso fue lo que usted eligió. Y no, ¿cierto? Pero además es un problema que sea un discurso que circule en el mismo gremio, ¿cierto? Que haya personas que te digan como si es que esa es la profesión que escogimos, eso es lo que nos corresponde. En mi trabajo de maestría una de las preguntas era, para usted, ¿cuáles son los conocimientos o los saberes fundamentales de la profesión docente? Claro, yo qué esperaba encontrarme, una cosa medio comeniana en que dijeran como pedagogía, didáctica y saber específico o, digamos, los conocimientos necesarios para trabajar con ciertas poblaciones, como puede ser en pedagogía infantil, en especial en educación. Y curiosamente, no, como el 75% de las personas respondían el amor, la paciencia, la tolerancia. Esos eran los saberes fundamentales de la formación docente. Y eso, al menos a mí me parece preocupante, ¿cierto? Que ese sea como el lugar al que lleguemos. Lo segundo también es lo que hacen mucho énfasis como en esa narrativa de su trayectoria profesional, son las ausencias en la formación, en términos de los formatos particularmente, y de las prácticas y políticas de inclusión, que igual era muy interesante porque en uno de los grupos focales se generaba como una, digo disputa, no porque hubiera una confrontación, sino porque eran como dos posturas que me parecía muy interesante escucharlas porque una de las participantes decía, no, venga, es que la formación no nos tiene que dar todo, mientras que había otras personas que decían, es que esto me faltó y la universidad me debe, ¿cierto? Como la universidad me debe esto, y la otra decía, no, o sea, la universidad nos da una base y cada quien va construyendo con su experiencia esa trayectoria. Entonces eran como dos posturas confrontadas eh, que se vuelven un poco eso que Huberman llama el encuentro entre el ideal y la realidad de la escuela, sobre todo que muchas instituciones privadas tienen declaradas políticas de inclusión. O sea, como que de entrada tú sabes que vas a tener en tu aula estudiantes con diagnósticos, estudiantes con necesidades educativas especiales, o que incluso esa es la naturaleza del colegio. Una de las profes participantes en el grupo focal y en la entrevista contaba eso, como mi colegio es un colegio de inclusión, ¿sí? Donde las familias pagan para que sus hijos e hijas con algún diagnóstico, con alguna necesidad educativa, reciban una educación especializada. Y entonces el problema, decía ella, es que era muy desgastante porque igual el grupo es de 20, o sea, yo tengo que hacer 20 planeaciones. No es como que a mí me digan, es un colegio de inclusión, entonces tiene 5, no, yo tengo 20 y con los 20 tengo que resolver. Y ella contaba una historia que esa me pareció muy tenaz, y es que en algún momento las directivas les piden amanecer en el colegio. Y amanecer no es vengan a dormir al colegio, es necesitamos sacar esto, entonces vamos a trabajar 24 horas seguidas porque si no, no lo vamos a lograr. Ella en un momento sale como del espacio donde están trabajando, va y busca un lugar en el salón donde recostarse y a dormir un rato, y la coordinadora viene y le echa agua, porque es que estamos es trabajando, no estamos durmiendo. Bueno, solo por contar cosas que uno va escuchando que son muy perversas. Lo tercero es la discusión en torno a los derechos laborales, ¿cierto? Es como carecemos de formación en derechos laborales. Entonces tenemos cursos de legislación educativa, claro, y nos aprendemos la 1620, estudiamos la 115, el decreto único reglamentario 1025, hasta estudiaremos el Código de Infancia y Adolescencia, pero no nos formamos en derechos laborales de profesionales de la educación. Entonces, claro, cuando llego al entorno laboral, pues no tengo herramientas para exigir unas condiciones dignas, para exigir cierto tipo de procedimientos. Cuarto, las relaciones. Entonces, es un asunto en el que insisten mucho.
eh, cómo, o sea, como cuál es la realidad que se da en ese relacionamiento con estudiantes, familias, directivas y pares, ¿cierto? Los estudiantes y las familias, sobre todo lo que tiene que ver con la desvalorización del rol, que eso hace parte de un fenómeno más grande que es la crisis de la profesión. Entonces ellos dicen como todo el tiempo hay una desvalorización del rol, entonces el docente es un empleado del niño o de la niña, entonces hay como una voz autorizada que en los colegios oficiales pues no existe o, quizá, o no existe con la misma magnitud que en el colegio privado cuando estudiantes y familias tienen una figura de clientes porque están pagando por un servicio que además se supone debería ser exclusivo, debería ser mejor que el de los oficiales, etcétera, etcétera. Con las directivas, pues obviamente las relaciones de subordinación y con los pares, eso me parecía muy interesante, porque en esa incertidumbre que genera tener contratos a un año, bueno, un año no, a 10 meses, sin saber si al otro año te lo van a renovar, en varias personas lo que cuentan de distintas maneras es la competencia que se genera entre profes para ganarse el beneficio de las directivas. Entonces, claro, la forma en que yo me aseguro mi puesto con la rectora Jacqueline es ir y decirle, pero Beatriz tal cosa, pero Mariana no hace, pero Fran no llega, pero fulanito tal. Entonces, claro, no me gano, entre comillas, mi lugar a partir de mi trabajo, sino a partir de la competencia con otras, con mis pares. Eso lo nombraban mucho como unas tensiones en el colegaje que se da al interior de las instituciones, que de nuevo puede pasar en el sector oficial. No estoy diciendo que sea un fenómeno exclusivo del sector privado, pero pues es lo que me interesa. Y lo último, que por ahora es como lo que he ido identificando, ¿cierto? Esto pueden emerger otras, muchas más categorías, es la incertidumbre sobre el futuro profesional. Porque claro, entonces hay profes que se presentaron en el concurso del 2022 y al no pasar el concurso, entonces aparece de nuevo el tema de, entonces esto no es para mí, ¿cuándo habrá otro concurso? Entonces, ¿cuántos años más voy a tener que estar yo en esta dinámica? No puedo pensar en comprar una casa porque si me endeudo este año, al otro año no sé si voy a tener con qué pagar, ¿cierto? Entonces, mm, uno de los mm, participantes, quizá de los más jóvenes de la investigación, él decía como, por ahora yo estoy bien, entonces decía, yo por ahora siento que tengo unas condiciones buenas, pero yo quiero formar una familia y sé que en el momento en que quiera formar una familia, estas condiciones no me van a servir. Y eso hace parte del futuro, ¿cierto? Pues es que también la vida personal no se desliga de la vida profesional, porque digamos que una es casi el sostén de la otra. Entonces él decía, pues es un hombre además muy religioso, muy creyente, entonces él dice, yo quiero tener una esposa, yo quiero tener hijos, pero en este momento no puedo pensar en eso porque el trabajo que tengo no me lo permite. Entonces es como en múltiples dimensiones que se ve afectada esa, digamos, esa proyección a futuro, tanto personal como profesional. Bien, no sé, esto era como lo que quería compartir un poco de lo que ha venido resultando de esta tesis. Y bueno, pues quisiera entonces aprovechar para conversar, escucharles, las retroalimentaciones, aquello también que les parezca problemático es bienvenido, ¿cierto? Finalmente eso es construcción de conocimiento constante. Gracias, profesor Juan Camilo, por compartirnos esta trayectoria académica y existencial, porque esto te toca también la figura como maestro, ¿no? No es un asunto, pasa más allá de ser un trabajo de investigación para convertirse en un proyecto ético político de tu vida, Sí, claro. porque pensarse el lugar de precarización del docente, del maestro, es algo que pasa por las fibras de nosotros, de cada uno de nosotros emocionales. Y para mí, y a manera de invitar a la conversación a las personas que nos están acompañando, quisiera ir provocando esta conversación desde varios elementos. La primera es, me he acercado a través de un estudiante mío de doctorado también sobre los Ujú, asuntos de precarización. Él ha hecho unos relatos bastante interesantes a través de la precarización, pero del profesor universitario. Y ujú, veo unas disonancias o veo unos acercamientos y unos distanciamientos entre lo que es ser profesor de colegio privado, de la educación básica, de la educación media, a ser profesor universitario. Pero creo que hay unos elementos importantes, no sé si tú los viste en los relatos y quisiera conversarte, pues presentártelos a ti y a todo el público
para ver qué vamos hilando entre todos sobre esta experiencia vital. Uno de los elementos que revelaban estos profesores tiene que ver con lo llamábamos el sujeto ingrávido, es decir, aquel sujeto que no tiene suelo, que no tiene, la institución no es suelo, la institución no le provee los elementos donde pararse y está permanentemente en esa condición de ingravidez, es decir, no sé dónde me voy a ubicar y no tener suelo, no tener tierra donde pararse a un sujeto, al ser humano, es uno de los elementos más dramáticos que hay. Esa es la primera. La segunda, me recuerdo muy bien que esa pregunta antes, ¿qué es lo que hace que el sujeto permanezca acá? ¿Qué es lo que el sujeto hace que permanezca en esta situación de precarización? Y él decía, yo me sostengo desde la grieta que da la vocación que tengo. Es decir, la grieta es grande, la fisura que tengo ocupacional, laboral es grande, pero me sostengo en esa vocación. Me sostengo en la posibilidad de darle al sujeto estudiante un proyecto, de apoyar, aportarle a su proyecto de vida. Siento que hay sentido en el sujeto estudiante que me da, que le da un norte a por qué estoy aquí en esa grieta laboral que me sostiene desde la vocación. Y otro tercer elemento, pues para no decir tantos de los que el estudiante ha encontrado, es esa precarización inscrita en la corporeidad vivida, es decir, un cuerpo cansado, un cuerpo fatigado, un cuerpo que a nadie le preocupa y eso se amarra con lo que se llama la ética del cuidado. No hay una ética del cuidado institucional y se espera que se construya una red de ética del cuidado con los compañeros. Pareciera que eso que se ve en la universidad, porque este estudiante lo revela como un elemento novedoso, es que ante la no ética del cuidado institucional aparece una ética de la red relacional de sus compañeros. Se sostienen mutuamente, no hay otra manera, pese a esas competencias que puede haber de un curso que me van a dar o no me van a dar el próximo semestre, pareciera que ellos logran construir ese tejido de sostén. Y estoy hablando de la experiencia de precarización en instituciones universitarias privadas, ¿no? Entonces, ahí estoy tocando elementos privados. No sé, eso es de lo que me viene a la cabeza porque el estudiante todavía no ha terminado, pues ya está escribiendo el texto, pero toca con unos elementos de lo que has descrito, pero también se distancia de otros. No sé qué te evoca un poco este relato que te voy contando y a las demás personas que nos están acompañando, también que se nos viene a la mente, a nuestros corazones. Sí, profe, como dos cositas me evoca eso que compartes. Uno es el lugar que tiene la vocación en las experiencias. Entonces, mientras que para unos es la justificación de la explotación y de sus condiciones, para otro es como el sostén, ¿cierto? Como tú lo nombras, Ujú, es aquello que logra que yo no me vaya, que yo permanezca. Entonces, claro, también por eso me parece tan importante poder comprender esas experiencias particulares para ver que este fenómeno, pues, es muy complejo, ¿cierto? Y segundo, también con lo que nombras de esa precarización de lo corporal, en la tesis diferenciamos precariedad de precarización y ujú, recurrimos particularmente a Butler para nombrar la precariedad como un asunto ontológico que ujú, atraviesa dimensiones más allá de lo material, ¿cierto? Por ejemplo, de la violencia que se inscribe en cierto tipo de cuerpos, por ejemplo, cuerpos trans, cuerpos racializados, etcétera, a diferencia quizá de esa teorización de la precarización como un asunto más asociado a lo material ujú. ¿cierto? Como en Bourdieu, en Guy Standing, ¿cierto? Eso como dos cosas que me parecen interesantes, porque además, una cosa que también teníamos clara desde el principio, pues y que la conversábamos con mi asesor, es que no íbamos a dar por sentado una definición unívoca de precarización, porque hay personas que cuando te narran sus condiciones, desde mi perspectiva, yo digo, son condiciones muy precarias, ¿cierto? Como me estás hablando de una jornada muy intensa, de falta de seguridad, de incertidumbre, de poca remuneración simbólica y material, pero la persona te dice, yo soy feliz, a mí me encanta ese trabajo, es el lugar ideal.
Entonces, como, bueno, no podemos irnos con una sola forma de entender la precarización porque efectivamente no funciona de la misma forma para todas las personas. Entonces, sí, profe, muchas gracias. Y ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Como que en algún momento tendremos que encontrarnos a conversar estas tesis. Juan Camilo, ¿y qué te parece la ética del cuidado, la no ética del cuidado institucional versus la ética del cuidado relacional con los colegas? Ese dato que el estudiante encontró, ¿tú lo percibes en el ambiente de la educación básica, primaria, secundaria o en media? Pues, profe, en lo que hasta el momento, en lo que yo he analizado del material recolectado, no he llegado a ello, ¿cierto? O sea, creo que el asunto del cuidado institucional sí aparece, por lo que contaba, por ejemplo, ahorita del decir es que tú eres imprescindible porque hay mucha gente esperando. Creo que es una forma en que se materializa eso, ¿cierto? Una forma de esa ética. Con respecto a lo del colegaje, sí me viene a la mente enunciaciones que se hicieran durante el grupo focal y las entrevistas, pero no he llegado al detalle, ¿cierto? Probablemente lo encuentre, porque sí recuerdo quienes hablan de, sobre todo un profe sí mencionaba mucho eso, ¿cierto? Como algo que a mí me motivaba a ir al colegio era que mis amigas, hablaba mucho de las amigas profes, me generaban un buen ambiente, ¿cierto? Como que yo iba por estar con ellas, por compartir con ellas, pero es la única que en el momento se me viene a la mente. Probablemente en las otras aparezca, pero no he llegado allá. Ok, sí. Bueno, ¿qué más podríamos compartir con los asistentes a esta charla tan importante en el sentido de lo que nos atraviesa y que cada día se va volviendo más, en un sistema capitalista, se va volviendo más evidente en una Sí. competencia tan grande? Si La tienen pues, alguna experiencia, alguna Si incomodidad recuerdan también. cuando sus primeros tiempos. Aquí tengo varios estudiantes, también sería muy bueno si lo quieren decir, cuáles son esos sustos, esos miedos o esas aspiraciones y esperanzas después de escuchar un poco esto, porque como dice el profesor Juan Camilo, casi todos los recién egresados van llegando primero a instituciones educativas privadas. Ujú, Tú nos narraste más o menos un espacio de 8 años para poder llegar a pasar un concurso público de méritos o la convocatoria al concurso para ser profesor estatal. Entonces van a ser varios esos años de incertidumbre. ¿Cómo sostenerse? ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Cómo encontrarle sentido a esos años, a ese tiempo, a ese espacio? No sé si quisieran compartirnos algo las personas que llevan más tiempo, los que todavía no han empezado a laborar propiamente. sí, yo voy a decir como un par de cosas, porque siento que este es lo que me he encontrado, incluso también por eso me fui a ciencias sociales, no me quedé en educación, porque yo creo que es un tema que incomoda, es un tema que incomoda mucho, Sí. porque también, y yo todo el tiempo lo reconozco, como yo puedo tener un sesgo, o sea, desde todo el tiempo está ahí presente, eh, pero sí es un asunto que incomoda, por lo que también conversaba ahorita del lugar de la vocación, del lugar de la identidad profesional, ¿cierto? También como que fuese un asunto inevitable, ¿cierto? Como pues hay que pasar por ahí porque hay que aprender. Alguien en una entrevista decía, cuando yo hablo con quienes fueron mis profes en el pregrado, pues algunos le decían como, no, pues toca buscar fugas, ¿cierto? Como busca eso que te haga mantenerte allí, porque casi que es lo que te toca, ¿cierto? Eh, bueno, no sé, creo que Juan es un Camilo, tema yo incómodo. tengo una inquietud. Desde tu experiencia en tu proyecto de maestría y en este proyecto de doctorado, ¿sientes que este tema le corresponde, no sé, derivan algunos elementos para la facultad como formadora, como institución formadora, en el sentido en que le asiste de responsabilidad a la Mm, universidad en esto? En estos fenómenos de precarización? Por ejemplo, ahora que estoy en mi lugar de profesora enlace, uno de los egresados a los que yo entrevisté en la investigación que hice entre el 23 y el 24, al año 23 y 24, me decía, es que no es posible que la universidad acepte una oferta laboral donde nos están pagando menos del salario mínimo y así la replique
ante los egresados. Yo Ujú, decía, ujú. claro, claro. Y siento que la universidad no me ha dicho eso, pero lo tengo tan claro, ni la decana ni el cuerpo administrativo de la facultad me lo ha dicho, pero a mí me quedó sonando esa idea del compañero, porque eso es conectar un poco con esa explotación. Y de hecho, pues ya la universidad tiene unos mecanismos legales para no hacer, no ser, porque no somos bolsa de empleo, pero lo que antes se hacía en la facultad de transmitir o divulgar este tipo de ofertas laborales, yo no las hago. Y se lo Ujú. digo a la persona, es decir, yo se lo digo a la institución que lo está haciendo, que pues ese no es el lugar. No sé si lo estaré haciendo bien o mal, pero uno no investiga y obtiene experiencias vitales para seguir haciendo lo mismo. Es decir, me parece a mí que ahí hay un lugar de ético que nos corresponde a nosotros como facultad. Pero más allá de este rol que estamos desempeñando actualmente, ¿qué pudieses, qué ves que le corresponde hacer a una facultad de educación en este tema de la precarización Sí, laboral profe. del docente? Claro, lo primero que creo que habría que vincular a la formación como un asunto menester es digamos, el conocimiento de derechos laborales, ¿cierto? Como que eso debería ser un asunto fundamental, máxime cuando muchos y muchas aspiran a ser funcionarios y funcionarias públicas a través del concurso, ¿cierto? Eh, entonces, como que, muy bien, hay que hablar de legislación educativa, claro, la nuestra es una profesión muy regulada, pero también hay que hablar de esos derechos económicos, derechos sociales, como es el derecho al trabajo, de los y las maestras. Creo que esos son como un primer asunto, perdón, que hay que ponerle atención. Lo segundo, que deriva de la experiencia misma del encuentro con los y las egresadas, la mayoría son de la U. Hay apenas, como de quienes entrevisté, hay apenas tres que no son de la facultad, sino que son de otras universidades, de la UC, de la Luis Amigo. Mm, y es que todo el tiempo reclamaban como la importancia de ese espacio, no como un espacio académico, sino un espacio para contar, para compartir, para aprender de la experiencia del otro. Porque un poco lo que decían es, qué bacán encontrarnos a hablar de lo que nos pasa en la vida cotidiana, en el trabajo, porque muchas veces cuando nos convocan es para la conferencia, para el taller, para el foro, para la formación, para la capacitación, pero yo quiero hablar de lo que me pasa, ¿cierto? Yo necesito contar esto en alguna parte y sé que si lo cuento, alguien lo decía, como yo esto no lo mencioné en el colegio porque no sé quién me va a traicionar, un poco era como la expresión, ¿cierto? Yo no sé quién va a ir a contar que yo me estoy quejando. Un paréntesis chiquito. Una de las pocas investigaciones que hay en Colombia sobre trabajo docente privado, que realmente son cuatro, pues de las que yo logré identificar, entre esas la mía de la maestría, la investigadora era la coordinadora del colegio. Entonces era como había un sesgo demasiado evidente porque la investigación terminaba diciendo que todo el mundo estaba feliz, que las condiciones eran muy buenas, que no había inconformidades, pero pues era como la investigadora era la coordinadora del colegio. Yo a mi jefa no le voy a decir, uy, parce, aquí nos tratan re mal, pues difícilmente va a pasar si la Claro. gente está cuidando eh, la fuente de subsistencia. Entonces, eso me parecía muy interesante y que creo que lo hemos hablado un poco en la comisión, de generar espacios de venga, conversemos sobre eso que nos pasa, porque hace falta, ¿cierto? Es muy importante ofrecer espacios de capacitación, de formación, pues como esto que estamos haciendo acá, pero también una cosa un poco más desestructurada, por decir alguna cosa, donde yo pueda contar eso que me pasa. Y lo tercero, que yo creo que ahí sí ya es un asunto más macro, es que, por ejemplo, las facultades de educación conforman ASCOFADE, la Asociación de Facultades de Educación. Yo estuve revisando los últimos encuentros de ASCOFADE y no ha habido como tema de discusión el trabajo docente. Siempre es, sí, los asuntos de la didáctica, de la legislación, de las políticas públicas, pero no ha habido una pregunta explícita y directa sobre el trabajo o las condiciones en las que trabajan a quienes formamos, ¿cierto? Entonces es como si yo formo y salga y ya una vez usted sale de estas paredes, a mí no me, ¿cierto? Como que no me incumbe qué pasa con su trabajo, que me parece muy importante eso que decías de no replicar ofertas que evidentemente son precarias, pero que un actor, que puede ser un actor de la política educativa como Ascofade,
podría poner la discusión ante el Ministerio de Educación de, hey, venga, ¿cómo vamos a regular el trabajo docente en el sector privado? No al nivel del oficial, pues porque efectivamente no son funcionarios y funcionarias públicas, pero sí con los mínimos, ¿cierto? Y no la desregulación que existe actualmente. Tú me haces pensar en una idea. ¿Por qué no lo proponemos como Facultad de Educación ASCOFADE? Es decir, la Facultad de Educación tiene un lugar muy importante en ASCOFADE. Si, Mm, si tú, como profesor y egresado que ha trabajado este tema, si otras personas que están interesadas convocamos a egresados a hacer una discusión, una conversación, y lo mejor aún es que está soportada por evidencia científica, es decir, hay suficiente evidencia, por lo menos en la Facultad de Educación del trabajo que tú has hecho, el que ha hecho la profesora María Mercedes, para mostrar este asunto y llevarlo a ASCOFADE, es decir, tener la idea pero actuar. Porque recordemos esa frase que nos dice que el universo premia actos, no solamente pensamientos. Los ujú. pensamientos y las ideas las tenemos que volcar hacia hechos. Yo creo que podríamos invitar a egresados que estén un poco sensibles con este tema y llevarlo a Ascofade como presentarlo al presidente de Ascofade, ¿no? No sé si, Cami, te hago esa invitación para que nosotros gestemos esta conversación en Ascofade. Sí, yo creo que sería muy importante, profe, pues como una vez que la tesis ya esté como Sí, claro, claro. terminada y esté como un Mm. producto que se pueda poner en discusión, sí sería muy importante como decirle a Ascofade, venga que usted tiene un lugar importante en la política educativa en el país, eh, ponga la discusión, ¿cierto? Ponga eso. Y también una invitación es cómo podemos abrir ese espacio, porque los espacios que tenemos creados ahorita para los egresados van muy en la línea de lo que dice Beatriz, que es muy Sí. importante la formación continua de los maestros con el fin de ir cualificándose en el ejercicio de su profesión. Eso es fundamental lo que dice Beatriz. ¿Por qué? Porque la palabra, lo que se diga y la actuación profesional del egresado de la Universidad de Antioquia puede hacer la diferencia para que cambie algo de esa precarización. Sabemos que hay 500 hojas de vida, pero cuando identifican en los colegios que algo pasa distinto y mejor con el egresado de la Universidad de Antioquia, de pronto podemos hacer un pequeño impacto. Pero lo que sí siento yo a partir de lo que tú estás diciendo, yo recuerdo en el metro dice el escuchadero, ¿no es cierto? El escuchadero es como eso que se tiene para que la gente hable, que converse. ¿Cómo podríamos diseñar, constituir un espacio para que la gente, los egresados, conversen? Creo que lo podemos hacer en la red de egresados. Vamos Mm, a crear la red de egresados de la Facultad de Educación y en esa red de egresados podemos tener varias líneas. Una línea que tiene que ver con hacer investigación al egresado o egresada que esté muy gomoso, perdónenme la palabra, le guste mucho la investigación. Una línea de formación continua, una línea de producción académica, escritural, pero una línea también de lo que es el trasegar y las trayectorias, ¿no? Las trayectorias de ser maestro, desde sus experiencias emocionales, bueno, lo llamaremos de otra manera, pero lo que sí es verdad es que podríamos nosotros crear oficialmente ese espacio para que los colegas se empiecen a encontrar. Y obviamente la facultad también estará ahí conversando y haciendo eco en los programas curriculares y en las acciones que la Universidad de Antioquia pueda hacer, porque sí tenemos un lugar importante en la sociedad y creo que aún nos escuchan, ¿no? Bueno, mm. no sé si ya no hay más intervenciones de nuestros participantes. Solo nos queda, pues, nos resta darle un agradecimiento muy especial al profesor Juan Camilo por haber aceptado esta invitación de última hora, eh, porque es una conversación supremamente importante que tiene que estar en la mesa de trabajo de la mesa de la comisión de egresados y de egresadas de la facultad y también hacerles la invitación para la última charla que vamos a tener de este ciclo de huellas pedagógicas de experiencias de los egresados y egresadas de la Facultad de Educación. Va a estar a cargo del pedagogo y magíster en gestión de ciencia y tecnología e innovación, Carlos Andrés Valencia Yepes. Recordemos que nos va a trabajar toda la experiencia del museo y la escuela, conectar propósitos para la transformación educativa. Y con eso pues ya estaríamos terminando el ciclo 2025-2.
Bueno, un abracito, muchísimas gracias, Juan Camilo, por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, tu conocimiento y una feliz noche para todos. Bueno, Muchas gracias, profe, nos y bueno, vemos. para todas Chao. también. Adiós, Hasta que estén muy luego. bien.